para vivir intensamente esta primavera 2024. Una radio como vos. Estimados amigos y oyentes, a partir de este momento, en AM970 y FM 107.1, Radio Guaraní, nos complacemos en presentar Saliendo al Campo, toda la información del campo y agrícola que necesitas saber antes de comenzar la jornada. En la conducción, Miguel Moscarela. En la producción, José Estilo. Saliendo al Campo, un programa con aires de campo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes un muy buen día. Estamos dando inicio a un nuevo programa de Saliendo al Campo. Día miércoles 11 de diciembre. En nuestro estudio, con los controles, con todos los controles, en la operación técnica, Marcos Favotti. Buen día, Marcos. Hola. Anoche salió campeón River, ¿vio? ¿No miró? Anoche salió campeón River de la reserva. Le ganó a San Lorenzo. Sí, lindo partido, pudo ser televisado y digo porque ya hay jugadores que ya están, algunos ya han debutado en primera y otros están ahí para debutar. Muy linda categoría. El Pichi Escudero, el técnico, después de 10 años, River no salía campeón en reserva. Bueno, estamos por LT25 Radio Guaraní, AM970, FM 107.1 en la ciudad de Curisucuatiá, con estudios ubicados por calle San Martín al 1380. Las vías de comunicación
son el 3774 42 35 36. 42 35 36 es una de las vías de comunicación. Ese es el teléfono fijo de la radio. Usted se puede comunicar a ese número y va a estar atendiendo el amigo Marcos. Ahí está. Ya están marcando. También se pueden comunicar al 3774 50 35 39, 50 35 39, que es el número de la producción del programa. También ahí lo pueden estar atendiendo, sacando dudas, inquietudes, lo que ustedes quieran, también al 50 35 39. Y otro de los números al que usted se puede comunicar es al 3774 40 07 26. 40 07 26 es el otro número de teléfono al que usted se puede comunicar. Ahí lo puede hacer a través de videos, de fotos, comentarios, saludos, lo que ustedes quieran, anímense, no hay ningún tipo de inconvenientes. Eso lo pueden hacer en cualquier momento del día, pero en horario del programa, si es algún mensaje de audio, lo vamos a escuchar en la hora de pausa, y si no, vamos a tratar de ir leyendo durante el transcurso del programa. Reitero, 40 07 26. También otra de las maneras de poder ver el programa y escuchar es a través del YouTube. Usted entra en YouTube y pone Radio Guaraní y ya va a poder ver y escuchar el programa. También aquellos que utilizan Facebook lo pueden hacer a través del Facebook Gustavo Cardoso. Es otra de las opciones que tienen para poder ver y escuchar el programa. Quiero comenzar el programa agradeciendo a los amigos a la gente que ayer no pude venir al programa porque tuve que viajar. Y bueno, por esas cuestiones de salud, en realidad era más para control, pero tenía que ir. Y bueno, para toda esa gente que me mandó mensajes preguntándome por qué no había venido al programa, así que cómo estaba, bueno, gracias, realmente muchas gracias. No me pasaba nada en especial, sino simplemente que tenía que ir y tenía que cumplir con ese requisito, con esas consultas médicas. Y dicho sea de paso, me avisaron ya, creo que, no sé si cuando estaba en el programa o después del programa, que tenía que viajar al otro día, entonces fue todo demasiado rápido. Así que por eso no pude anunciar mucho. Lindo Corrientes Capital, ¿eh? Tiene sus cosas, las cosas lindas, y tiene de las otras también, ¿eh? No crea que porque es ciudad grande que es todo color de rosa. Ah, sí, no, fui en colectivo. Fui en colectivo porque teóricamente te cansas menos. Es relativo nomás. Le digo para la gente que tiene la posibilidad de ir en su propio vehículo. Probablemente, esto es mi bolsillo, ¿eh? No el de toda la gente, pero calculo que más o menos, porque los gastos son más o menos los mismos. Hay muy poquita diferencia entre ir en colectivo y ir en vehículo privado. Después, y esto también que sirva, ya que me toca el tema del amigo Marcos, esto también que sirva como por ahí reflexión. Hablo por mí,
porque cada uno puede llegar a opinar distinto. La diferencia del colectivo es que uno se sienta en el colectivo y se olvida, maneja otro. Puede dormir, caso contrario tiene que ir manejando el cansancio propio que provoca el tener que manejar la tensión de ir mirando la ruta, todo ese tipo de cosas. Pero en términos económicos es prácticamente lo mismo. En mi caso es prácticamente lo mismo. Y después también hay la otra. Por eso digo que también tiene sus pros y sus contras, porque después dentro de la ciudad, si uno tiene que hacer cosas como yo tenía que hacer, ir a hacerme un estudio a un lugar que me atienda un profesional, y de ahí tenía creo que como 15 cuadras de diferencia con el otro estudio que tenía que hacer. Si no tenés vehículo tenés que hacerlo caminando, porque para manejarse en colectivo en Corrientes hay que tener la SUBE y hay que comprar la SUBE. Nosotros acá no nos manejamos con eso, o sea que no digo que no se puede hacer, porque uno va y compra en un kiosco, compra la SUBE, pero si no gasta todo, bueno, es otra cuestión. Entonces no hay que manejarse caminando y termina, como mucha gente me dice, termina más cansado. Porque hay que caminar, hay que andar, y hay que caminar y andar entre un mundo de gente. Y cuidándose. No me pasó nada, no estoy hablando porque me haya pasado a mí, gracias a Dios no me pasó nada. Pero la gente, inclusive la gente misma ahí, y te comenta, no sé, un remisero me dijo, no, pero vamos a venir por acá, vamos a bajar en tal parte, porque si te dejo en otra cuadra, tenés una cuadra que, bueno, que es más riesgoso, y es propio de la ciudad grande. No digo que Cruzú no tendrá sus riesgos, pero son menores con respecto a eso. Y la gente se da cuenta si vos sos de Corrientes Capital o no, más o menos, porque andás con bolsa o con alguna cosa. Yo andaba con 2 tremendas bolsas de medicamentos, porque tengo que llevar las muestras, digamos, lo que estoy tomando, más los estudios, y bueno, esas bolsas grandes, que por ahí para algunos les llama la atención, era todo papel, pero bueno, digo que hay que andar con cuidado, que con las carteras, las mujeres, hay que tener más precaución. Entonces te termina cansando también de tener que caminar. Y si no, tenés que tomar remis continuamente. Y cuando al final de la jornada entras un más, ¿cuánto gastaste de remis? Y se complica. Bueno, gracias a toda la gente que se comunicó y me dejó saludos en el mensaje, en el celular. Gracias a todos. Mañana, Dios mediante, vamos a tener visita confirmada. Por lo menos hasta ahora. Mañana va a venir gente del INTA a charlar con nosotros. Ayer me mandaron fotos. Me mandaron la foto de... A ver si encuentro por acá. Y que me parece, dicho sea de paso, que no contesté, porque normalmente contesto todos los mensajes. Bueno, Araceli de Cuarta Ávalo, buen día y muchas gracias por el mensaje, la foto que me mandó ayer. Me mandó foto, están esquilando a mano, con tijera, y hay una dama que está esquilando. Y mire el detalle, ¿no? El detalle. Es de uña pintada, como tiene que, bueno, como pasa normalmente con las mujeres, y esquilando. Qué linda foto, porque también es el reflejo fiel de la actividad del campo, ¿no? Porque
cómo colaboran, cómo se prestan para... Ahí se ve encerrada la majada, se ve otro señor también esquilando, pero se ve una dama en plena esquila. Qué lindo esto para la reflexión, para ponerse a pensar el tema de las actividades rurales, lo que la mujer representa muchas veces a modo de colaboración con la actividad rural. Santiago, un saludo para Santiago Luis Tabela. Hacía mucho que no me mandaba mensaje. Acá me mandó un video, ya vamos a estar mirando, pero es un video, es una actividad ahora me pide un chamamé, un buen chamamé de el Cuarteto Santa Ana, quiere Santiago Luis Tabela. Es un amigo que realiza una actividad de arregla molinos y tanques australianos. Una actividad muy, pero muy necesaria. Dice que está en Misiones. Bueno, gracias por el saludo. Dice que está instalando un bombeo solar. En la zona de Feliciano. Está instalando un bombeo solar en la zona de Feliciano. Dice, mandamos un chamamé del Cuarteto Santa Ana. El tema se llama Contigo en Misiones, Marcos. Ahí está. Bueno, gracias Santiago, gracias por el mensaje, gracias por el video, gracias por estar. Hacía mucho que no recibía mensaje, me pone muy, pero muy bien escuchar esos mensajes. Vamos a ir a la farmacia de turno, porque la farmacia de turno todavía está hasta las 8 de la mañana. Está la farmacia de turno Verón de Astrada. Recordemos que el turno cambia a las 8 de la mañana. Todavía continúa farmacia Verón de Astrada con teléfono 42 12 64, 3774 42 12 64 y el celular 63 94 89. 3774 63 94 89, farmacia Verón de Astrada. Es la farmacia de turno en la ciudad de Curuzucuatía hasta la hora 8. Verón de Astrada 528, la dirección de farmacia Verón de Astrada. Tienen una media horita más para el turno. Si usted tiene... Bueno, vamos a ir después de la pausa porque ya estamos sobre la hora de pausa prácticamente. Vamos a ir al lo del tiempo, el pronóstico del tiempo. Bueno, por eso vamos a ir después. Bueno, ahí estamos. Vamos a escuchar la parte musical para el amigo Santiago, para Santiago Luis Tabela. Ahí va, Contigo en Misiones. Quiero andar contigo por todo Misiones, con el marco hermoso del río Uruguay, los dos extasiados mirando el follaje y la flor violeta del jacarandá, recorrer las ruinas allá en San Ignacio, palpar las reliquias que quedan allí, sentir en mis venas caminar la sangre de la heroica raza india guaraní. Meterme en tus montes, vadear
tus arroyos, probar la dulzura del rico irete, escuchar el canto de mil pajarillos y el rugir temible del yaguareté. Empaparme todo con tu tierra roja, tostarme en el rayo ardiente de sol y gritarle al mundo: yo soy misionero, mezcla de bombero, tabaco y alcohol. Después de andar juntos por todo Misiones, ¿qué otra cosa linda se puede pedir? Tenderme en tus brazos, envuelto en tu pelo, teniendo todo esto, ¿qué importa morir? Meterme en tus montes, vadear tus arroyos, probar la dulzura del rico irete, escuchar el canto de mil pajarillos y el rugir temible del yaguarete. Saliendo al campo. Es la hora 7:31. Temperatura 19 grados. Humedad 88%. Estamos en todas partes. Llenamos de música tu vida. Levantamos vuelo con tus emociones. AM970. La frecuencia de tu música. Deseamos que cambien muchas cosas en su vida, menos su radio. AM970. Todos los años, con usted. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. También lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. HML Construcciones. Trabajo de construcción en general. Viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú-Cuatiá.
No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura, automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Premix y Expeller de soja granazo. Nutrición animal de alto estándar que potencia el rendimiento de tus rodeos. Solicita asesoramiento para formular tu ración a la medida de tus objetivos. Premix y Expeller de soja granazo con un óptimo y estable nivel de grasa y proteína hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Cursucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34,5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. ¿Estás buscando disfrutar aún más tus mates? Eterna Tradición 2 te ofrece toda la variedad y calidad que te mereces. Más de 60 modelos en termos, gran variedad en mates con virola de acero y también virolas de albahaca con apliques en bronce, bombillas 100% de albahaca, yerberas, vasos cafeteros, pavas, cintos, mochilas materas y mucho más. Para más información, visítanos en nuestro Instagram, Eterna Tradición 2, o escribinos al 3774 43 62 26. Te esperamos en Rivadavia 956. Eterna Tradición 2, la calidad que te mereces. Voy a reír, voy a bailar, vivir. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 7:37 minutos. Temperatura 19 grados. Humedad 88%. Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024. Saliendo al campo. Haciendas Federales SRL, consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos. Frutería y verdulería El Gringo te ofrecemos papín, lima, jengibre, queso casero, salame de chajarí y todos los días descuento del 35% pagando por modo BNA del Banco Nación. Frutería y verdulería El Gringo. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Ayer terminó la esquila y el temporal viene bravo. Ensillaré el doradillo porque dicen que el tordillo es llamador para el gallo. Y como es peligro el acero,
no alzo chaira ni cuchillo. En medio del temporal te persiguen por demás centellas y rayeríos, para no dejar ni un lote ni estrellarme al espinillo, para llevar mi majada con rumbo al corral de ramas, me alumbro con refusilos. Saliendo al campo. Han transcurrido 41 minutos después de la hora 7. En la parte musical escuchábamos a los integrantes Tiempo de Esquila. Hablábamos de eso, ¿no? De la esquila. Estamos en época y recién hablábamos de la foto que me mandaron de una dama colaborando, esquilando también a mano, y digo a mano porque hago esa aclaración, porque antes sí, era todo, prácticamente todo era a mano. Después se introdujo el tema de la maquinaria y bueno, algunos quedan con el tema de la esquila a mano. Todo un tema lo de la esquila, realmente todo un tema lo de la esquila, porque los costos, hablábamos de los costos, sale casi que sale más caro, o sale más caro esquilar que el precio de la lana, pero bueno, hay que hacer, lamentablemente el tema digo lamentable por el tema de que a mí me parece que es interesante que los campos tengan el complemento de el ovino y el bovino. Me parece que se limpian mejor los campos y bueno, en el caso del ovino se complica porque bueno, puede ser en esta época con el tema de poder vender los corderos, que si mejoraron el precio, que si sirve un poco más, pero lo de la lana es una obligación, digamos, hay que hacerlo y eso significa un costo y ese costo a veces no compensa. Bueno, Verdulería El Gringo en la acera de Caguazú nos ofrece y hay que tener en cuenta, ojo con esto, hay que tener en cuenta con la verdura y la fruta. La fruta por ahí para hacer... ¿Usted hace ensalada de fruta eso, Marco? Pero ensalada de fruta nomás, ¿o le pone alguna otra? Yo le suelo poner tinto. Un saludo para doña Antonia, no, que controle también doña Antonia el tema de, porque los hijos crecen pero siguen siendo hijos, Antonia, no afloje la mano, no afloje.
No, pero verdulería El Gringo, para la oferta de la semana, acelga 1.500 pesos el paquete. Papa blanca de primera calidad, 850. Vamos, Gringo, dale con la pandereta ahí. Cuando el Gringo con su paso lento se acercaba a los demás y cantaba su canción de lejos, más de uno vi llorar. En sus ojos la celeste herida de Polonia sin cerrar, les dolía tanto como el día que llegaron de ultramar. Y cuando el Gringo comenzaba el baile, Teresa Parodi. comenzaban el ritual, cada golpe de la pandereta, grito a grito hacían notar. Gringo, no te calles todavía, que la noche no ha pasado. Gringo, dale con la pandereta, canta solo una vez más. Bueno, saludo grande para Alejandro Maceto, para el Gringo, de verdulería El Gringo en Caguazú y La Cera. Decía, acelga 1.500 pesos el paquete, papa blanca de primera calidad 850 pesos, cebolla 800 pesos, naranja para jugo 1.500 la docena. Se utiliza mucho la naranja para darle la parte líquida a la ensalada de fruta. La banana 2.000 pesos el kilo. También hay papaya, tomate criollo, frutilla, melón acá de la zona y también hay de San Juan, sandía y todos los días descuento del 35%, importante descuento, 35% de descuento por modo BNA del Banco Nación. Todo eso en verdulería El Gringo. Visite porque con esto de que vienen las despedidas, que nos juntamos acá, que nos juntamos allá, que uno casi siempre es pesadita la comida, porque asado, acompañado con otra cosa, la verdura viene bien al otro día. Verdura y fruta, el complemento ideal. Así que en verdulería El Gringo puede conseguir todo eso. Si usted tiene por ahí, Marcos, el pronóstico, vamos a escuchar lo del pronóstico. Hola Argentina, ¿cómo estamos? Deseo que muy bien, deseo que estén teniendo una muy linda semana. Llega el momento de prepararnos para recibir el día miércoles 11 de diciembre, conocido en nuestro país como el Día Nacional del Tango, una fecha que busca conmemorar un doble acontecimiento. Por un lado, el nacimiento del cantante Carlos Gardel y por otro lado, el nacimiento del músico y director de orquesta Julio De Caro. Sin dudas, estas dos figuras fueron claves para llevar este género alrededor del mundo y también que sea conocido a nivel internacional. Por lo tanto, es un día para conectar con nuestra tradición y disfrutar de nuestra cultura. Dicho esto, entonces, vamos a repasar juntos cómo van a estar las condiciones de tiempo, haciendo primero un pantallazo en nuestro hermoso y bello país. Prácticamente tenemos que mencionar que desde el sur de lo que sería el país de Brasil está entrando un viento norte. En este caso, este viento norte aporta este frente cálido que eleva las temperaturas en horas de la tarde, sobre todo para lo que sería el norte de Argentina y la franja central del país. Para la Patagonia, en cambio, viento del oeste, frente frío que avanza y que marca una amplitud térmica bastante considerable con alerta amarilla por tormentas para lo que sería Río Negro y Chubut, que más adelante lo vamos a estar desarrollando. Así que quédate conmigo, acompáñame porque ahora vamos a repasar juntos, región por región, cómo van a estar las condiciones de tiempo. Comenzando con el noreste litoral, en donde continúan las altas temperaturas, como decía recién, mejor dicho, viento soplando del norte que aporta este frente cálido y también que eleva las temperaturas en horas de la tarde, máximas que llegarían hasta los 34 grados, aumento de nubosidad con tiempo estable. De momento no va a ser necesario el paraguas, pero en donde sí va a ser necesario es para el sudoeste de Buenos Aires, que cuenta con alerta amarilla por tormentas. Este fenómeno puede incluir abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento, así que mucha precaución al respecto. Para el resto de las provincias, en cambio, tiempo más estable, continúan las altas
altas temperaturas, sin cambio la masa de aire. De momento en horas de la tarde vamos a contar con un ambiente pesado, así que a transitarlo de la mejor manera. Para las provincias cuyanas también rige una alerta amarilla, pero en este caso es una alerta amarilla por vientos, prácticamente para gran parte de San Luis y hacia lo que sería parte de la provincia de Mendoza. Estas velocidades de viento pueden abarcar desde los 35 a 40 km por hora, con ráfagas que podrían llegar a superar los 65 km por hora, así que mucha precaución al respecto. Máximas que estarían llegando hasta los 35 grados, sin duda es un ambiente bastante caluroso les espera a las provincias cuyanas en horas de la tarde. Un escenario bastante similar también hacia el noroeste del país, sin embargo, en este caso podemos notar mayor aumento de nubosidad y con tiempo inestable algunas chances de chaparrones, lluvias y también algunas lloviznas con mejoramientos temporarios para lo que serían las provincias de Jujuy y Salta en la franja central de estas provincias. Máximas también bastante calurosas en horas de la tarde, por ejemplo, que llegarían hasta los 35 grados para lo que sería Santiago del Estero. De punta a punta entonces nos trasladamos a la Patagonia, donde al principio el video lo anticipaba, viento soplando del oeste, un frente frío. Si bien en horas de la tarde vamos a contar con temperaturas un tanto calurosas para lo que sería el norte de la Patagonia, para el resto de las provincias en cambio podemos ver cómo descienden estos valores, sobre todo las mínimas bastante frías hacia el extremo sur de la Patagonia, en donde vamos a contar con mayor nubosidad y tiempo inestable, particularmente para el archipiélago de Tierra del Fuego, con algunas lluvias dispersas también con mejoramientos temporarios. Tiempo estable también a considerar, en este caso podemos hablar en la zona de la cordillera, sin embargo a considerar de que rige una alerta amarilla por tormentas para lo que sería gran parte de Río Negro y hacia el este de Chubut. Esta alerta amarilla por tormentas, como lo decía antes, puede incluir abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento, así que mucha precaución al respecto. Dicho esto entonces, ya estamos más que listos e informados para conquistar esta mitad de la semana. Y yo te recuerdo que todo lo que ves en pantalla, los pronósticos extendidos y las noticias relacionadas, puedes encontrarlas en todas nuestras redes sociales y en infoclima.com. Muchas gracias y gracias por permitir que seamos parte de tus días. Hasta la próxima. Saliendo al campo. Bueno, muchas gracias a la señorita que tan gentilmente nos ofrece todo el pronóstico en todo el país. Vamos a ir específicamente a Cursucuatiá, que nos indica para hoy miércoles, también parecido a lo que pasa en otras regiones, aumento de temperatura. Hoy ya esta mañana temprano cuando venía ya se sentía el calor, ya se sentía el calor. Va a haber máximas hasta 31 grados, la posibilidad de máximas hoy en un día soleado con 0% de probabilidades de lluvia, una humedad del 76% y viento 10 km por hora. La temperatura va a oscilar entre lo que fue un poco más temprano y lo que ahora va a llegar a ser, reitero, 31 grados, ya una temperatura que se comienza a sentir. Para mañana jueves, a pleno sol, lo que parecía en otro momento nos había indicado alguna probabilidad de lluvia para el día jueves, existe en el final del día sobre la noche, ya llegada la noche, un 20% de probabilidad, es bastante poca la probabilidad, y de 20 a 22 nomás ahí en un lapso muy corto de tiempo, pero existe. Vio que por ahí parece que sorpresa, sí, pero mirá, estaba lindo y apareció la lluvia. Bueno, existe una pequeña probabilidad de lluvia para mañana. Ahora cambia totalmente para el día viernes, Atención el día viernes, porque el día viernes desde horas muy tempranas de la madrugada ya con altas probabilidades de lluvia, entre un 70 y 80% de probabilidades de lluvia. Y continúa prácticamente todo el día. Usted está de franco, así que no tiene problema, que llueva, déjale que llueva.
Bueno, eso es para el día viernes, que insisto con esto, hay muchas probabilidades de lluvia para el día viernes. Prácticamente comienza la madrugada y se prolonga por prácticamente toda la jornada del día hasta 4 o 5 de la tarde. Sin embargo, el día sábado cambia totalmente, soleado, le diría que a pleno sol el día sábado. O sea, esto va a ser lo de la lluvia que se puede llegar a dar, va a ser únicamente el día viernes. Día sábado a pleno sol, lo mismo para el domingo, a pleno sol, con temperaturas que el día domingo que van a estar rondando a los 28 grados como de máxima. Todo eso lo que se viene en el extendido. Atento entonces que, reitero, probabilidades para el día viernes de lluvia, altas probabilidades para el día viernes de lluvia, y hoy soleado con 0% de probabilidades de lluvia. Ahí sobre el final del día puede ser algunas gotitas que caigan, pero lo demás a disfrutar de una muy linda jornada y con temperaturas ya que se van a empezar a hacer sentir, con una máxima de 31 grados, lo que puede llegar a tener hoy el día en Curuzucuatía. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Bueno, saludamos a todos nuestros amigos, a la gente que me está mandando mensaje. Gracias por estar, por compartir las fotos que me está mandando también Araceli de la esquila, y me manda la foto, una foto tradicional, ¿no? Que pasa. Usted habrá visto, Marco, el hombre de campo, bien vestido de campo, montado en su caballo y con un cordero, un borrego, una oveja, cruzando el cuerpo con la cabeza colgando para un lado y las patas para el otro, tipo maleta, transportando una oveja. Debe tener un destino poco feliz el destino final debe ser. Me imagino que el destino final de ese cordero oveja, cuál debe ser, pero porque ahora se viene y se marca. Ojo con la tomada, porque después te dicen, no, si tomé, no tengo cordero porque le di toma a todo, no hay cordero para la fiesta. Marcos, ¿usted tiene unos títulos de agro? Vamos a escuchar esos títulos. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Se cumple el primer año de gestión del presidente Milei. El activo más importante para destacar en lo que va de su gobierno son los aspectos positivos de la macroeconomía. Logró el superávit fiscal, bajó la inflación, estabilizó el tipo de cambio. Se vienen tiempos felices, es lo que dijo en este mensaje, en el arranque de este mensaje el presidente nacional. Como un guiño al sector agropecuario, asistió a una jornada con dirigentes gremiales de la sociedad rural argentina. Mientras el sector sigue reclamando por la salida del esquema de retenciones, el primer mandatario ponderó los atributos del campo por su alto nivel de competitividad y ratificó que la idea de bajar derechos de exportación sigue condicionada al fortalecimiento de resultados macroeconómicos del 2025. Caputo ratificó el compromiso de eliminar las retenciones y el cepo cambiario. El ministro de Economía, Luis Caputo, reafirmó el compromiso del presidente Javier Milei de suprimir las retenciones y el cepo cambiario en un encuentro organizado por la sociedad rural. Durante el día se reunió con dirigentes y productores rurales. Caputo subrayó la intención del gobierno de eliminar de manera definitiva los derechos de exportación, calificando a esta medida como parte de un cambio histórico para el país. En su discurso aseguró que el objetivo es levantar el pie de encima a los productores y garantizó que los derechos de exportación no volverán a ser reimplantados en la Argentina. Además,
Destacó que el trabajo del gobierno se enfoca en lograr resultados macroeconómicos a corto plazo para hacer de Argentina un país más competitivo y confiable. A pesar de los precios bajos, hay proyecciones positivas para exportaciones agrícolas. Desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires aseguran que hay buenas expectativas para la próxima campaña, con una estimación de producción de 130 millones de toneladas y exportaciones superiores a los 30.000 millones de dólares. Además, afirman que la situación climática y el buen rendimiento de cultivos como el girasol y el sorgo compensan los desafíos por los costos bajos y las plagas que afectan a la soja y el maíz. El sector lechero se recupera con nuevas condiciones económicas y mejoran los precios. Durante noviembre, las condiciones climáticas favorecieron la recuperación de la humedad en los suelos de la región pampeana, lo que permitió un repunte en las actividades de los tambos. Además, se espera un nuevo ajuste de los precios de la leche en línea con la inflación y el dólar. Referentes del sector afirmaron que la actividad también se vio favorecida por el nuevo entorno económico del país, que ofrece condiciones más estables y favorables para su desarrollo. Saliendo al campo. Bueno, ahí escuchábamos un panorama de noticias a nivel nacional. Se vienen, parece, tiempos mejores para el campo, sobre todo para la parte de agricultura. Porque a pesar de los precios que no son los mejores, sí se abren caminos para la exportación, algo que les puede facilitar por ahí la tarea. Ojalá que sea así, ojalá que esto no hablo de política en particular, pero por el bien de todos los argentinos, ojalá que le vaya muy bien en su manera de gobernar, de llevar adelante el país, el presidente Milei. Y reitero, no quiero involucrar nada de lo político en particular, sino simplemente quiero que nos vaya bien a todos. Y una de las ruedas que mueven, que giran, que hacen girar el país es el campo. Y si el campo funciona bien, está prácticamente todo relacionado con la actividad del campo, de una u otra manera, algunos más cercanos, otros no tanto, pero siempre hay una relación con la actividad del campo. Es una industria muy, pero muy fuerte para la economía del país, y si eso funciona bien, seguramente el país, o por lo menos va a contribuir mucho el campo para que el país mejore. Marcos, ¿estamos en hora de pausa? Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Desde Uruguay, estás en Radio Guaraní. AM 970 y FM Guaraní 107.1. Somos el aire que más te gusta. Cuatro noticias en un minuto. Al resumir su primer año de gestión, Javier Milei anunció que en 2025 levantará el cepo y recortará impuestos en un 90%. El presidente dijo que seguirá el ajuste y la motosierra. Prometió que tras el sacrificio vendrán tiempos felices. Dijo que comenzará la competencia de monedas y anticipó un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Esta tarde el INDEC difundirá la inflación de noviembre. En el gobierno esperan que sea similar al 2,7 de octubre. La suba de precios del mes pasado en la ciudad midió 3,2%, con fuerte incidencia de la suba de taxis. A partir de mañana vuelven a aumentar los peajes en rutas nacionales y algunos accesos a la capital. La tarifa mínima en hora pico para los autos será de 1.300 pesos en la Richieri. En tanto, en Panamericana y Acceso Oeste, en hora pico saldrá 450 pesos.
El próximo miércoles 18 de diciembre pararán los maquinistas de trenes de la Fraternidad por 24 horas. Rechazan el aumento que ofreció el gobierno del 1% para noviembre y 2,5% para el último mes del año. Consideran que ese porcentaje no refleja la inflación y afecta el poder adquisitivo del salario. Estamos donde vos estás. Temperatura 25 grados. Humedad 87%. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. En Montecaseros seguimos avanzando. Tu mascota saludable se enfoca en brindar atención veterinaria gratuita a perros y gatos, incluyendo desparasitación, vacunación y castraciones. A través de este programa, brindamos a los vecinos las herramientas necesarias para lograr el bienestar de sus mascotas. Además, desde el área zoonosis se continúa abordando la prevención de enfermedades vectoriales con fumigaciones para el control de plagas urbanas en domicilios y espacios verdes. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. ¡Vamos que llega! ¡Sí, sí, sí, sí! En diciembre, la ciudad de los brazos abiertos te invita a ser protagonista de la 54ª edición del Festival Provincial de Doma y Tradición. La auténtica fiesta de nuestras raíces en 3 lunas inolvidables. Del 13 al 15 de diciembre tenés que estar ahí. Edición de doma, jineteada, shows en vivo, baile, comida típica, servicio de cantina y mucho más para el disfrute de toda la familia. Vení a vivir una experiencia única, clasificatoria al Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, Córdoba. 54º Festival Provincial de Doma y Tradición en Montecaseros, Corrientes. Te esperamos. La capital de la doma correntina, la ciudad que te brinda la playa, el sol, todo es maravilla. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades, mi canción quiere decirte. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente.
especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzú, Cuatiá, Corrientes. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 8, 10 minutos. Temperatura 25 grados. Humedad 87%. Brindamos un servicio. Llenamos tu vida de música, noticias y compañía. Pero eso sí, no tenemos feriados. Son lo máximo. Todo el día y todos los días. AM970. Con aire de radio. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Yo quisiera darte un mundo de ilusiones y entregarte mi angustiado corazón. Tú eres mala porque sabes que te adoro, me rechazas porque sabes que soy tuyo. Si alejaras tu cruel indiferencia y me amaras con fervor y adoración, te daría de mi alma su dulzura y serías de mi vida su verdad. Yo quisiera darte un mundo de ilusiones y entregarte mi angustiado corazón. Tú eres mala porque sabes que te adoro, me rechazas porque sabes que soy tuyo. Dame el sol de tu sonrisa, la dulzura de tus ojos, dame un poco de cariño y tu esclavo yo seré. Dame la dicha de amarte, déjame hacerte la ofrenda de entregarte mi existencia de sublime adoración. Dame el sol de tu sonrisa, la dulzura de tus ojos, dame un poco de cariño y tu esclavo yo seré. Yo quisiera darte un mundo de ilusiones y entregarte mi angustiado corazón. Tú eres mala porque sabes que te adoro, me rechazas porque sabes que soy tuyo. Dame el sol de tu sonrisa, la dulzura de tus ojos, dame un poco de cariño y tu esclavo yo seré. Dame la dicha de amarte, déjame hacerte la ofrenda de entregarte mi existencia de sublime adoración. Saliendo al campo.
continuamos en saliendo al campo. Y ahí estábamos complaciendo a nuestros amigos oyentes que nos pedían Sublime Adoración. Escuchábamos por Verón Palacio en la parte musical. Tengo el... Voy a buscar acá a ver si puedo, porque me pidieron el calendario de pago de los jubilados. Están cobrando. Ya le vamos a tratar de alcanzar. Vamos a ver cómo viene esto. Ahí viene, vamos a ver las fechas, si llego con la fecha. Aguárdeme un segundo. Ah, este mes con aguinaldo, Marco. Ah, este mes. Bueno, le decía yo el otro día que Carabajal se fue a Corrientes, así que habrá ido a buscar el aguinaldo. Sí. Vamos a ver si encuentro el tema del cronograma. Ahí está. Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo. Y sí comenzó el día 9, el lunes 9 comenzó el calendario de pago. Con los documentos finalizados en 0. Los documentos finalizados en 1 el día 10, los finalizados 2 y 3 el día 11 y los finalizados en 4 y 5 el día 12. O sea que hoy es 11. Hoy es 11. Entonces, hoy están cobrando los documentos terminados en 2 y 3. Ahí nos ponemos al día con esto. Y mañana los finalizados en 4 y 5. El día 13 los finalizados 6 y 7. Los DNI finalizados 8 y 9 el día 16. Eso es para todos aquellos jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo. Ahora, pensiones no contributivas tienen el mismo calendario, los 0 y 1, pero van de 2 en 2, de dos números, de 0 y 1 el día 9, pensiones no contributivas, 2 y 3 el día 10 de diciembre, 4 y 5 el día 11 de diciembre, los documentos terminados en 6 y 7 el día 12 de diciembre y los finalizados el 8 y 9 el día 13 de diciembre es la fecha de cobro. Atentos a eso, a los jubilados que ya están en fecha de cobro. Ahí cumplimos con el tema de los jubilados. Saliendo al campo. Venimos siguiendo de cerca el tema de la yerba mate, como veníamos diciendo, y hubo cortes de... Los productores han cortado, se agrava el conflicto por el precio de la yerba mate. Es una pena que no puedan encontrar la solución, el camino a la solución, porque, bueno, dice, se agrava el conflicto por el precio de la yerba mate. En Misiones, productores cortan la ruta 14. En esto de los cortes de ruta traen severas consecuencias, porque hay gente que podríamos llegar a decir, y sí, pero yo tengo que transitar, tengo que viajar, tengo que transportar y me cortan la ruta. Bueno, es una modalidad para poder ser escuchados.
que se utiliza mucho en nuestro país y bueno, lamentablemente esta gente está pasando por una situación en lo económico que no le cierran los números, reclaman el valor por kilo de 390 pesos, muy por encima de lo que cobran en la actualidad. También reclama por la falta de respuesta de las autoridades. El ministro de Agro de Misiones no fue a reunirse con los yerbateros y ahora le piden que renuncie. Se agrava, se siguen agravando los conflictos, ¿no? Pidieron que el ministro vaya a charlar con ellos y no fue y ahora piden la renuncia. Los productores de yerba mate de Misiones reuniron una asamblea realizada en la localidad de San Pedro. Decidieron este lunes iniciar un corte de ruta en reclamo a la falta de respuesta ante su pedido de un aumento de precio que reciben por su materia prima. De hecho, en el acta que redactaron a mano del cierre de una reunión, incluyeron un pedido de renuncia contra el ministro de Agro y Producción, Facundo Sartori, quien no asistió al encuentro tal como lo esperaban los productores. Bueno, esto se sigue complicando y ojalá que se llegue a un buen acuerdo y pronto, porque nos afecta a todos. Bueno, acá vino... Está bien, vamos a buscar. Esto, los que superan, sí, está bien, lo vamos a hacer. Esto que usted me mandó es los que superan, Marco. Correcto. Vamos, dale. Ya vamos a tener lo que también sí, porque hemos dado a los que no superan la mínima. Y bueno, también vamos a dar, sabemos que el calendario de los jubilados que superen la mínima comienzan siempre una vez finalizado el cronograma de pago de la jubilación de los que cobran un mínimo. Pero a esta señora que nos llamó ya vamos a estar dando el cronograma. Ahí tenemos, ahí vamos con los que superen la mínima. Como decía, habitualmente comienza el pago una vez finalizado el pago de la mínima. Para todos aquellos que superen el haber mínimo, los documentos terminados en 0 y 1 a partir del 17 de diciembre. Reitero, a partir del 17 de diciembre van a empezar a cobrar las terminaciones en DNI 0 y 1. Para aquellos documentos finalizados en 2 y 3, el 18 de diciembre. Para los documentos finalizados en 4 y 5, el 19 de diciembre. Y los documentos terminados en 6 y 7, el 20 de diciembre. Los documentos terminados en 8 y 9, el 23 de diciembre. Bien ahí sobre la fecha, sobre la fecha del 24. Van a estar cobrando los que tienen terminación 8 y 9 con las pensiones y jubilaciones que superen el haber mínimo. Para las pensiones no contributivas, ya que tenemos todo el informe completo, pensiones no contributivas, documentos terminados en 0 y 1 a partir del 9, documentos terminados en 2 y 3 a partir del 10, documentos terminados en 4 y 5 a partir del 11 de diciembre, documentos terminados en 6 y 7 a partir del 12 y documentos terminados en 8 y 9 a partir del 13 de diciembre. Esto es el cronograma de pagos y reitero que ahí ya están los de la mínima, ya están cobrando en esta semana. Saliendo al campo. Bueno, tenemos muchos mensajes que nos están llegando. Qué lindo.
En la escuela 643 Campamento Ávalos finalizaron las clases. Tengo un video de el baile y fiesta de finalización de clases. Bueno, un saludo enorme para todos, muy felices vacaciones para todos los chicos que finalizaron y dos cositas ahí. Para los que pasaron de grado, bueno, felices vacaciones, largas vacaciones. Sí, ahí están los saludos de felicitaciones. Y para aquellos que estuvieron ahí, que pasaron rozando, pegando ahí en el travesaño, y los que tienen que recuperar, a ponerse las pilas, a recuperar lo antes posible para poder tener un fin de año y un comienzo de año a plena diversión, que puedan realmente disfrutar de las vacaciones. Porque algunos quedan ahí a mitad de camino. Hay algunos que tienen que recuperar, esa gente que tiene que recuperar. Bueno, a ponerse las pilas y tratar de sacar todo lo que decía, tratar de sacar ahora, antes que tengan que llevarse. Porque tengo entendido, antes fue así, tengo entendido que sigue siéndolo, Marcos. Ahora tienen la posibilidad de recuperar la parte que estuvieron floja, digamos. Pero ya en febrero es toda la materia. Ahí ya es toda la materia. Hay que estudiar toda la materia. Por ahí alguien me dijo, sí, pero ahí te tocan algunos temas. Bueno, te tocan algunos temas por bolillero. Claro, la otra, la de febrero se rinde. Y eso hay que estudiar toda la materia, porque no es que te sentás a la mesa de examen y te toman toda la materia. Te pueden tomar, es criterio del profesor, normalmente se hace así. Hay profesores que te paseaban por toda la materia con algunas preguntas. Hay otros que te eligen el tema, hay otros que te dan la opción que elijas el tema. Elegí 1 o 2 temas y ahí, pero porque elija el tema no quiere decir que no hable. De ahí tiene que darle completito. Y si estudiaste de memoria, cuando aparecen las preguntas, chau, fuiste. De ahí radica lo que para los chicos, sobre todo para los más jóvenes, el tema de la comprensión del texto. Hay que leer y entender, comprender el tema que se está hablando. A partir de ahí todo es más fácil. Porque si entro a leer así y a repetir como loro, después me hace una pregunta el profesor, el maestro, y me pegan un paseo porque se dan cuenta perfectamente que fue estudiado de memoria. Bueno, Mirta también, que ayer se preocupó por saber, un saludo grande de Minuane. Un saludo para Sergio y Cata también, que nos saludan. Y también el deseo de que tengan muy buenos días. Ayer me mandó un mensaje preguntándome qué pasaba con mi salud. Así que gracias a todos. A Nico Duarte de Sauce, y a Chiflín y toda la gente de ahí, un saludo enorme. Ahora vamos a estar escuchando el audio en el próximo corte que ya viene. Vamos a estar escuchando el audio. Nos encontramos con Nico, charlamos un ratito el domingo en las carreras en Sauce, pero él también andaba trabajando y mucho. Tuvo que hacer varios viajes, bueno, por su actividad en lo personal, con Chiflín y toda su gente ahí de la carnicería y del autoservicio que tiene. Este domingo hay carrera para la gente de Sauce y de la zona, bueno, pero también lo de Cruzú, carrera de caballo en San José de Feliciano. Vi parte del programa y los anuncios que se ponen, realmente muy interesante. Seguramente mucha gente de Curuzú y de la zona, bueno, lo de Sauce le queda ahí a un paso, 30 y pico kilómetros nada más. Feliciano seguramente
los sauceños van a estar, la gran mayoría de la gente que le gusta el turf se va a estar dando cita. Y ya se viene el próximo 22, como lo venimos diciendo. La próxima semana me prometieron que van a estar con nosotros charlando gente de la organización de esta gran jornada, aniversario, 80 años aniversario del Jockey Club Dr. Fernando Irastorza de Curuzú Coatiá. Van a estar visitando para contarnos cómo se está llevando a cabo todo. Ya hay caballos que ya están en Curuzú, ya hay caballos en la instalación del Jockey Club, vi que ya la llegada de varios y después están intentando ponerlo de la mejor manera posible con todas las condiciones que tiene el Jockey Club Dr. Fernando Irastorza para que la gente vaya, disfrute y pase una linda jornada de esa inolvidable para que en la próxima tenga ganas de volver a vivir una jornada de turf. Marco, voy a usted y ya regresamos. Escúchanos por internet en todo el mundo. www.lt25.com.ar. Potente por su humanidad. Imponente por su fervor. Radio Guaraní. Grandioso impacto sonoro. Es la hora 8:31. Temperatura 25 grados. Humedad 85%. Deseamos que cambien muchas cosas en su vida, menos su radio. AM970. Todos los años, con usted. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. En Montecaseros seguimos avanzando. Moderno y optimizado, el nuevo complejo cultural y deportivo municipal es claro ejemplo de la importancia que esta gestión de gobierno le otorga al bienestar de cada vecino. Un completo espacio de esparcimiento que permite disfrutar la práctica de fútbol reducido, hockey, vóley, newcom y básquet. El lugar ahora cuenta también con un escenario donde se pueden realizar encuentros culturales o clases de gimnasia y baile, además de un buffet para compartir y atesorar buenos momentos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar,
te garantizamos la mejor conexión a Internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Sigue una semana más. Moana, llegaste ya. Moana, escucha. ¿Sabes quién eres tú? A las 18 y a las 20 horas presentamos a Moana 2 de Disney en 3D, imperdible. Y a las 22, solo para los estómagos fuertes, vuelve Terrifier 3. Fin de semana increíble en el cine con Moana 2 y Terrifier 3. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Premix y Expeller de soja granazo. Nutrición animal de alto estándar que potencia el rendimiento de tus rodeos. Solicita asesoramiento para formular tu ración a la medida de tus objetivos. Premix y Expeller de soja granazo con un óptimo y estable nivel de grasa y proteína. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34.5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. ¿Estás buscando disfrutar aún más tus mates? Eterna Tradición 2 te ofrece toda la variedad y calidad que te mereces. Más de 60 modelos en termos, gran variedad en mates con virola de acero y también virolas de alpaca con apliques en bronce, bombillas 100% de alpaca, yerberas, vasocafeteros, pavas, cintos, mochilas materas y mucho más. Para más información, visítanos en nuestro Instagram, Eterna Tradición 2, o escribinos al 3774 43 62 26. Te esperamos en Rivadavia 956. Eterna Tradición 2, la calidad que te mereces. Voy a reír, voy a bailar, vivir vida. Mes del afiliado en Previsora del Paraná. Acércate y lleva ese electrodoméstico que tanto buscas y abona con todos los medios de pagos adheridos. Además, te lo llevamos a tu hogar sin cargo. Te esperamos para celebrar el mes del afiliado en Previsora del Paraná. ¡Vamos que llega! ¡Sí, sí, sí, sí! En diciembre, la ciudad de los brazos abiertos te invita a ser protagonista de la 54ª edición del Festival Provincial de Doma y Tradición. La auténtica fiesta de nuestras raíces en 3 lunas inolvidables. Del 13 al 15 de diciembre tenés que estar ahí. Edición de doma, jineteada, shows en vivo, baile, comida típica, servicio de cantina y mucho más para el disfrute de toda la familia. Vení a vivir una experiencia única, clasificatoria al Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, Córdoba. 54º Festival Provincial de Doma y Tradición en Montecaseros, Corrientes. Te esperamos. La capital de la doma correntina, la ciudad que te brinda la playa, el sol, todo es maravilla.
El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina. Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 8:39 minutos. Temperatura 25 grados. Humedad 85%. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Saliendo al campo. Haciendas Federales SRL, consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos. Frutería y verdulería El Gringo te ofrecemos papín, lima, jengibre, queso casero, salame de chajarí y todos los días descuento del 35% pagando por modo BNA del Banco Nación. Frutería y verdulería El Gringo. Saliendo al campo. Orillando una canción, salpicándome el verdo, sarandí de los recuerdos, tibia siesta de mi pueblo. Tu agua dulce alguna vez empapó mi corazón, duende arroyo de mis sueños, tierno cauce soñador, y el sauce que una vez lloró, sentado solo acariciándome cuando la tarde se moría poco a poco en el umbral de tu balcón, y antes que el sol se pueda ir, iré llenándome de ti para poder volver en el silencio de tus aguas y en el llanto de tus sauces Sarandí. Tu agua dulce alguna vez empapó mi corazón, duende arroyo de mis sueños, tierno cauce soñador, y el sauce que una vez lloró, sentado solo en un rincón, acariciándome cuando la tarde se moría poco a poco en el umbral de tu balcón, y antes que el sol se pueda ir, iré llenándome de ti para poder volver en el silencio de tus aguas y en el llanto de tus sauces Sarandí. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Volvemos en Saliendo al Campo. Escuchábamos al grupo Reencuentro, Sarandí de los Recuerdos. Gracias por los mensajes, gracias Teresa Perla Miranda, que nos manda mensaje. Dice, y fotos, nos manda una foto de la finalización del ciclo escolar de Escuela Punta Portillo. Un saludo grande para todos, felicitaciones por haber terminado un nuevo ciclo. Ahí en la foto se ven
tortas, como mínimo 2 tortas, me parece medio mucho porque no eran tantos los chicos. Así que bueno, que disfruten de esta que sean muy felices esta vacación. Hoy seguramente va a haber en muchos lugares el tema de los festejos de finalización de curso. Algunos ya lo hicieron, algunos colegios ya han terminado, otras están terminando esta semana. Y bueno, lamentablemente hay algunos que tienen que seguir y comienzan en algunos colegios los exámenes a partir de la semana que viene. Tengo entendido que a partir del 16, me parece que es, que comienzan los exámenes recuperatorios. No sé. Espero que todos se esfuercen, porque algunos te dicen, pero sí, no hay problema, si total saco todo después, pero no sé si eso es, van a sacar todas o no. Hay que trabajar. Hay que estudiar mucho durante el año. Entonces llega fin de año y no tienen ningún tipo de inconveniente. Bueno, pero a todas las escuelas rurales siempre son muy lindos los actos de finalización de periodos escolares. Me acuerdo que nos preparábamos para ese día, que bueno, había fiesta, a los que nos gustaba el fútbol jugábamos al fútbol, nos pasábamos un día espectacular, una jornada espectacular. Así que para todos un saludo grande. ¿Usted sabe cómo tiene que hacer, Marco, para calcular la cantidad de carne de asado que tiene que hacer ahora que viene la fiesta por persona? Bueno, va a depender seguramente del tipo de persona, ¿no?, que tienen. Nosotros aparentemente mañana nos vamos a juntar en una reunión de producción los que hacemos el programa de deporte. Pero ahí el cálculo es diferente, porque tenemos el amigo Jorge Pecker y el amigo Aldo Boto, que hay que hacer un cálculo, la estimación tiene que ser diferente. Dice, hay que tener en cuenta la combinación de carnes, achuras y guarniciones. Bueno, esto es una guía para calcular un asado, digamos, promedio para 10 personas, pensando en lo de la Navidad. Es importante tener en cuenta tanto las carnes como las achuras que acompañan al menú. Además, el acompañamiento y las guarniciones juegan un papel clave, pues el asado se disfruta en un ambiente relajado de celebración y convivencia. Esto no es solamente por el tema de la fiesta. Nos pasa, ya nos pasó, somos un grupito que vamos a pescar, por ejemplo, Marcos, y armamos el tema de, bueno, sí, vamos a comer algo, vamos a hacer un asado. Pero siempre hay alguien que dice, traje algo para picar. Bueno, el tema de la picada para mí es un tema que hay que tener en cuenta. Porque pasa lo siguiente, y esto es una cuestión personal. Uno entra, a veces está medio con un poco de hambre y entra a comer la picada. Aparece por ahí un pedazo de salame, un pedazo de queso, ese tipo de cosas. ¿Y qué pasa con eso? Uno come más de lo que debería ser una picada. Y después el asado cuando que está riquísimo, que se ve bien en la costa de la Rosa, todo decir, pero ¿para qué comí tanto lo otro? Te llenás con la picada. Tema a tener en cuenta. Y si la cantidad de carne a calcular dependerá de varios factores,
como el apetito de los invitados como primera medida, el tipo de corte y si hay acompañamiento sustancioso. Como regla general, se suele calcular entre 300 y 400 gramos de carne por persona. 300 y 400 gramos de persona. Bueno, acá no hace la aclaración, ojo a esto, seguramente va a hacer la aclaración más adelante. Si son 300 o 400 gramos de carne cruda o carne hecha, porque hay mucha diferencia, Creo que se calcula 500 gramos por persona de carne cruda. Seguramente este informe debe estar refiriéndose a carne hecha, ya asada. Sin Probablemente sea así. ¿Con eso usted dice que alcanza con esa voz? Pero dice, con los cortes típicos asado, costilla, vacío, tapa, asado, entre otros. El número puede variar. En este caso sumaremos también las achuras, que son un componente esencial para la mesa navideña. A continuación te detallamos cómo calcularlo con precisión para 10 personas. Estos son informes hechos por chef, que a veces se alejan un poco de la realidad. Dice, carne, para un asado de Navidad calculamos aproximadamente entre 3 y 4 kilogramos de carne en total para 10 personas. Esto incluirá una variedad de corte como costilla, vacío, asado de tira y quizá algo de pechito de cerdo. Si el asado tiene una variedad de carne, puede optar por 3,5 kilos como promedio. Bueno, fíjense, acá un detalle importantísimo, Marco, nosotros que luchamos desde acá con el tema de la incorporación del asado, de la carne ovina, de la oveja, del cordero. Ninguno de estos chefs menciona al cordero. Fíjese, esto es tampoco pollo. Asado básicamente carne de vaca o carne bovina y pechito de cerdo. Algo para tener en cuenta, falta el pollo y falta el cordero. Nosotros utilizamos mucho cordero en esta zona y estos chefs, bueno, indudablemente están en otro lugar y es como que sería una lucha de que lo charlamos muchas veces con gente, con productores, de que por ahí no se lo menciona tanto al cordero. Bueno, las achuras no pueden faltar y la cantidad dependerá del gusto de los comensales. Generalmente pueden calcular entre 200 y 300 gramos de achura por persona. Las opciones más comunes son chorizo, morcilla y chinchulines. Así que para 10 personas necesitan unos 2,5 kilos de achura en total. Acompañamiento. Para los acompañamientos. Los clásicos acompañamientos para el asado incluyen ensaladas, papas y pan. Calcula aproximadamente 1,5 kilos de ensalada variada por grupo de 5 personas y alrededor de 1,5 kilos de papas para 10 personas. El pan también es esencial, por lo que no olvide tener suficiente para que todos disfruten. Bueno, es bastante generalizada la información, no entra en demasiados detalles y acá hay mucho para conversar. Estaría bueno que la gente haga su aporte, que mande mensaje y que cada uno nos comente. Esos corderos que se comienzan a hacer temprano, que te llevan 2 horas, 2 horas y media para hacer, que después está la parte de digamos así, del cuerito, que estén crocante. El cordero es espectacular. Así que todos aquellos que nos quieran mandar mensajes con respecto a eso, que nos manden ese mensaje, que nos digan, que nos aporten ideas de esto de los asados y de la cantidad de carne que se sugiere.
Bueno, en la parte final vamos a ir con algo que es muy interesante para todos, a tener en cuenta el informe del mercado de Cañuelas, porque es un gran referente para todos los productores. Ojo que para el pequeño y el gran productor de acá, para aquel que tiene 1, 2, 3 terneros para vender, como para aquel que tiene 1 o 2 jaulas. Es muy importante porque es el mercado de referencia. Vamos a eso, Marcos, y ya regresamos. Informe agropecuario. Y buen día, muchas gracias. Tañido de campanas de fondo, llama negocios, duelo de campanas, segunda ronda operativa de la semana, no digo anteúltima porque mañana va a haber actividad. Se habla entre 2 y 3.000 cabezas, producto de remates especiales. Recordemos que estas 2 semanas, lo vengo comentando, que van a ser semanas de ofrecimientos de importancia, teniendo en cuenta que las últimas 2 semanas van a estar asignadas por jornadas con guardias acá en el mercado, sobre todo el lunes 23, martes 24, aunque históricamente el lunes puede haber algo, pero martes nada, miércoles 25 es feriado, el jueves 26 no creo que haya nada, será el viernes 27 y viernes 3 ya de enero de 2025 los días de mayor ofrecimiento, y la semana que viene ya se está anunciando 5.000 cabezas el jueves de la semana que viene, un especial de fin de año que realiza hace muchísimo tiempo la firma Sabenito Burrich y compañía, empresa que acompaño de espalda mi tarea aquí en la emisora. Así que vamos a tener ofrecimientos de importancia, hay que ver qué dice el mostrador, ¿no? Porque hay ofertas, pero hay que ver qué dice el mostrador, porque el fin de semana de alguna manera la carne se vendió bastante bien, convalidó lo que se trasladó de la recuperación del precio de la hacienda en pie al mercado minorista. Hoy se trabaja sobre 9.376 vacunos que están superando una demanda que se muestra interesada pero selectiva, pero igualmente ya está especulando con la oferta de mañana, la del viernes, y por supuesto hay una retracción, está cayendo el precio de la hacienda en pie en este momento, está perdiendo 80, 100 y 120 pesos en relación al día de ayer, ni hablar de la hacienda general, hay 200, 300 pesos abajo, al igual que la diferencia que hay entre la hacienda engordada a campo con respecto a la de filo, también hay 200 y 300 pesos de diferencia. Plaza ofrecida, mucha hacienda todavía por comercializarse, hay una cantidad importante de hacienda de consumo, hay bastante novillo grande, novillo pesado, que no alcanza los números de ayer. Es probable que estos números que paso a leer a continuación se modifiquen hacia abajo, es probable, ¿no? Puede pegar la vuelta al mercado, que este es un mercado de oferta y demanda, que de repente aparecieron lotes especiales que se necesitan para una faena muy particular y se compite, pero lo cierto es que la plaza está ofrecida, novillo hasta 440, 450, 460, 470 kilos, se pagan entre 2.300 y 2.400 pesos, muchos lotes a 2.400, topes hasta ahora acá 2.450, 2.500, 2.550, hay un 2.600 dando vuelta, no lo tengo confirmado, de 4.95, 500, 510 y 515 kilos, hay 2.400, 2.450, 2.500 y 2.550 pesos. Novillito mediano hasta 390 kilos se pagan, se venden entre 2.300 y 2.400, lo mismo para el pesado, hasta 430 kilos entre 2.300 y 2.400 pesos es el mayor por ahora. La vaquillana mediana hasta 390 kilos se negocia entre 2.200 y 2.300, con tope de 2.320, 2.350, hay 2.400, mira temprano particular, en tanto por pesadas, hasta 430 kilos la vaquillana, lotes puntuales a 2.000, 2.050, 2.100 y 2.150 pesos. El ternero, tanto macho como hembra, entre 2.350 y 2.450, hay 2.500, 2.520, máximo absoluto por machos, hasta ahora 2.550, y por hembrita los topes hasta ahora son de 2.480, 2.500, 2.550 y 2.600 pesos. La vaca con más de 430 kilos se negocia entre 1.800 y 1.900, topes de 1.930, 1.950, 1.980, pero aparecen esas con quilaje de vaca vacallona, como decimos nosotros, con textura física vacallona ya 2.000, 2.100, 2.200 y 2.230 pesos. La consola inferior fundida con papeles viaja china, 1.400, 1.430, 1.480, la buena 1.500, 1.530, 1.550, manufactura consumo dan 1.580, 1.600, 1.650 pesos, lote de toros a 1.700, 1.750, 1.800 y 1.850 pesos. Reitero, sobre 9.376 vacunos anotados, demanda muy cautelosa, por supuesto con mucha expectativa de los ofrecimientos que vienen por el volumen que seguramente va a haber en cantidad, y por supuesto también se ha descomprimido el precio de la hacienda entre 80, 100 y 150 pesos, y para la hacienda general la caída aún es mayor. Está operando el mercado de Chicago, trigo $207, maíz $176,75, soja $365, enero $367.5, la posición más. Informe agropecuario. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Ahí teníamos el informe
agroganadero completo del mercado de Cañuelas y el mercado de granos. Marcos, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por estar, como siempre. Mañana nuevamente estamos, Estamos nuevamente con Marco mañana. Mañana, Dios mediante, está la promesa. Esperemos que se pueda dar, que el tiempo les dé la posibilidad, la actividad. A la gente del INTA nos va a estar visitando para comentarnos de su actividad. Una entidad que trabaja y mucho. Y bueno, es bueno que se conozca la actividad porque por ahí no es tan difundida. Bueno, desde acá vamos a intentar difundir. Para todos, para toda esa gente que se comunicó mandando mensajes, fotos, videos, para todos el agradecimiento muy especial. Para los que no, que se animen, que lo sigan haciendo, que lo intenten hacer sin ningún tipo de problema, que lo intenten hacer, que van a ser bienvenidos. Para todos, muchas gracias, muchas bendiciones, que tengan una excelente jornada, disfruten del día y a tener mucha paciencia y prudencia y a no enojarse fácilmente por cualquier motivo. Motivo hay muchísimos, si alguien busca para enojarse, hay que hacer lo contrario, intentar no enojarse, ser más pasivo. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga. Mañana nos estaremos reencontrando minutos después de la hora 7 cuando digamos Saliendo al Campo. Saliendo al Campo, un programa con aires de campo.